A ver. Probando. Ok. Bueno, preguntas. ¿Saben todo? ¿No necesitan preguntar nada? Profe, yo tengo una duda con el tema del cronograma. A ver. ¿Puede ser que estemos yendo en distinto tiempo del cronograma? Sí, te explico por qué. Porque con Ricardo nos dividimos como temas, ¿viste? Y esto de que yo lo reemplacé a él y él me reemplazó a mí, no sé quién reemplazó a quién, la verdad que ya me olvidé, pero hace que yo siga con mi temática. De hecho, él iba hoy a dar clase y yo le pedí que me deje a mí porque quería terminar este bloque para empezar otro, y bueno, y así hicimos. Entonces, sí, no, el cronograma siempre es tentativo, pero vas a ver que al momento del primer parcial, todos los temas que están ahí planteados van a estar dados. Ok, perfecto. ¿Entendés? Y a veces también, Marcos, depende de cada grupo. Hay grupos que por ahí te demandan un poco más de atención en ciertos temas, entonces tenés que detenerte más ahí. Y bueno, eso un poco vamos viendo como desde estrategias didácticas para que tenga un mejor fin el tema, ¿eh? Muy bien. ¿Alguna otra duda? ¿No? Ujú. Bueno. Están muy silenciosos hoy. ¿Sí están bien? Sí, los veo como muy así. Bueno, a ver, está muy bien. Nosotros trabajamos entonces, o empezamos a trabajar, la relación entre el derecho internacional y el derecho interno para poder comprender qué es el derecho de la integración, ¿sí? Y de a poco vamos empezando a llegar a ese contenido, ¿no? Ustedes fíjense que si analizamos el artículo 75, inciso 22, no, perdón, inciso 24, que habla de los tratados de integración, ahí la Convención Constituyente utilizó el término delegar, ¿sí? En lugar de atribuir o ceder. Entonces, creo que esto es especialmente para tenerlo presente, ¿no? Porque cuando en este inciso se está hablando de los tratados de integración, existen dos posibilidades nada más. La cesión, que es entre iguales, y ahí hablamos de integración realmente, o la atribución, que es hacia arriba, ¿se acuerdan que esto lo dijimos? Y ya ahí hablamos de derecho comunitario, ¿sí? De una estructura totalmente diferente al derecho de la integración. Pero claro, a ver, ¿cuáles son los fines y propósitos del derecho de la integración? ¿Quién se anima? Podría ser, me imagino, una interrelación entre varias comunidades o estados, ya sea a nivel comercial como monetario, si se quiere. Ok, entonces, a ver, O pero para mismo eso... también algo que yo tenía una duda en la clase pasada, que me imagino que, no sé si está bien lo que voy a decir, pero para hacer que la moneda de un país sea más fuerte, por ejemplo, podría llegar a ser. Podría ser, a ver, depende, pero, a ver, desde lo más macro, ¿cuál es el fin? ¿Con qué propósito 2, 3, 4 estados se integrarían? Y el desarrollo. Ok, Para que su población subsista. por ejemplo, para mejorar las condiciones de la población. ¿Qué más? A ver. Maximizar intereses. Por ejemplo, muy bien, Santiago, maximizar intereses. ¿Qué otro Desarrollo fin económico. tiene? Desarrollo económico, muy bien. Para conseguir satisfacer necesidades que por otros medios solos no podrían hacerlo. Perfecto. Fíjense cómo... O para garantizar las posibilidades de desarrollo también de los miembros. Perfecto. Noten ustedes esto. Ahí Nicolás Bruno está diciendo para fortalecer su posición frente a otros países. Bueno, eso sonó como una cosa así muy de hegemonía de poder, pero no estaría mal. Digamos, a ver, en principio, yo creo que ustedes tienen que pensar esto. El derecho de la integración, al menos para que cumpla sus fines, voy a utilizar el camino inverso, debe lograr que los pueblos que conforman los estados, las poblaciones de los estados que se están integrando,
efectivamente mejoren sus vidas, mejoren su calidad de vida, les traiga beneficios a esa sociedad, ¿sí? Porque está muy bien lo que dice Pilar, presupone el establecimiento de un interés común entre los Estados miembros, perfecto, pero todo esto que lo estamos sacando por ahí de textos y está buenísimo, digo, vamos a llevarlo un poco más al llano, vamos a llevarlo más a lo cotidiano y a lo que podemos entender en principio, y creo que tiene que ver con esto, buscar un bienestar, mejorar el bienestar de la población a través de la cooperación entre los estados y de los acuerdos, y de hacer sesiones mutuas y recíprocas, ¿no? Digo, porque esto es como importante, sino entenderlo. ¿Está bien lo que quiero decir? Porque, si no, a ver, nosotros, si vemos históricamente el derecho de la integración, ¿cómo nace? Empieza a gestarse en los diferentes sistemas que luego vamos a analizar, desde un derecho de la integración económica, lo llaman incluso algunos autores. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque casualmente empieza con la beta comercial, empieza ahí, pero sería absurdo que nosotros, que pertenecemos a una sociedad mundial que nos tocó vivir la globalización, que nos toca vivir la época de la Internet y toda la conectividad que esto implica, que no podamos pensar que comenzamos por lo comercial, pero eso lógicamente va a replicar en cuestiones sociales, en interacción de las personas, con todo lo que ello conlleva. Entonces, vos tenés hoy, por ejemplo, en el Mercosur, un interesantísimo trabajo en promoción y protección de los derechos humanos. Cuando vos lees el Tratado de Asunción, decís, bueno, esto es comercial, sí, perfecto, o tiene esa característica fundamental, pero fue evolucionando, y así con todos los sistemas. Vos tenés en Europa cláusulas y normativas relativas a derecho de familia, derecho internacional público, privado, por ejemplo, en el que se trata, por ejemplo, temas de derecho internacional privado, y vos decís, pucha, obvio, empieza como una cuestión económica, pero imagínense que la gente, los comerciantes empiezan a interactuar, se conforman las parejas, se vienen los nuevos hijos, aparecen las nuevas familias, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo esto con las consecuencias de los movimientos sociales que es lógico, ¿no? Entonces, limitar el derecho de la integración a la cuestión económica es hacerle perder un poco la esencia desde mi humilde mirada. Ahora, si hablamos del origen, ahí sí, yo les doy la derecha y digo, sí, tienen razón. Pero ojo, porque hoy la integración es de tal envergadura que termina atravesando todas las otras ramas del derecho y todas las actividades socioculturales. ¿Entienden? Muy bien. Ustedes saben que el derecho de la integración es por naturaleza, tiene una característica que es la reciprocidad. ¿Sí? ¿Qué significa esto? ¿Podría pensarse en un derecho de la integración que no sea recíproco? ¿Qué es lo recíproco? A ver, partan de esta base. Cuando se juntaron Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay y conformaron el Mercosur, lo primero que ustedes van a notar son las asimetrías. Esto es un término que vamos a utilizar muchísimo en este curso. Asimetrías. Esto implica las diferencias entre los estados. No es lo mismo hablar de un estado, por ejemplo, Brasil versus Argentina. Brasil es mucho más grande que nosotros, tiene mucha más población que nosotros y consecuentemente otro PBI. Argentina es un poco más pequeño, pero frente a Uruguay y Paraguay, Brasil y Argentina somos más grandes que Paraguay y Uruguay. ¿Está bien? Estas asimetrías, a través de la reciprocidad, necesariamente, ¿qué buscan? ¿Qué busca la integración? Que las asimetrías empiecen a disminuir, y más allá de la cuestión morfológica y más allá de la cuantificación de la población, empiecen a disminuir las consecuencias de esas terribles asimetrías y que efectivamente las poblaciones empiecen a estar mejor. Pero cuando dice que empiecen a disminuir las asimetrías, ¿está diciendo que estén en un pie de igualdad todas las naciones?
¿O los Es estados? que a ver, es un poco el ideal que puede perseguir la integración, porque nunca va a pasar en realidad. ¿Está bien? Porque aparte los pueblos tienen sus identidades, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí, si por ejemplo se hacen acuerdos mutuos y recíprocos, ponele en materia de corcho, estoy inventando totalmente, porque sí, no lo tengo presente ahora, un ejemplo para que puedan ver esto, y todos los 4 estados y sus poblaciones obviamente necesitan corcho, pueden utilizar el corcho sin ningún problema, digo, y que efectivamente esté al alcance. Esto va a implicar un esfuerzo de ese ámbito geográfico. ¿Está bien? Pero bueno, tendremos que hacerlo. ¿De acuerdo? ¿Entienden? ¿Sí? Muy bien. Entonces, claro, digamos, cuando ustedes podrían sostener que el derecho de la integración es subsidiario. A ver, escucho opiniones, ¿eh? Ya vengo, estoy acá, ¿eh? Escucho opiniones. ¿El derecho de la integración es subsidiario? ¿Subsidiario? ¿Eh? No entendí, ¿eh? Habló Jerónimo, pero no se le entendió muy bien qué dijo. Creo que preguntó subsidiario a qué. Ah, bueno, pero ahí está el punto. ¿Qué significa algo subsidiario? ¿Qué es algo subsidiario? Por ejemplo, hay algo en lo que no cabe duda alguna, que es el derecho internacional de los derechos humanos. El derecho internacional de los derechos humanos es subsidiario, tiene carácter subsidiario. ¿Por qué? Porque primero tenemos que agotar las vías del derecho interno y luego acudir eventualmente al derecho internacional de los derechos humanos. ¿Estoy bien con lo que digo? Sí, porque eso en ese caso no dependería de cada país. En rigor, no. En rigor, la característica del derecho internacional de los derechos humanos, una de esas características es casualmente que es subsidiario. Esto No, es no, a pero el nivel derecho de la universal. integración. Ah, bueno, esto es lo que quiero que analicemos juntos. A ver, piensen. Piensen. ¿Qué es que primero va a regir, por ejemplo, el tratado entre por ahí los estados o las regiones? O sea, que se va a poner en primer lugar esos tratados. Es lo que estoy tratando de pensar con ustedes. A ver, ¿qué sería o cómo se podría aplicar aquí el concepto de subsidiariedad? ¿Podría aplicarse? No, perdón, no creo que se hagan tratados de integración para que sean subsidiarios. Muy bien, Franco. Bien, ahí vamos. Cuando avanzamos un poco en la esencia del derecho de la integración, nos damos cuenta que no podemos calificarlo como subsidiario, porque en rigor el derecho de la integración no es, a ver, un resorte al que acudimos previo a tener que agotar tal o cual cosa. Es un resorte que está permanentemente con nosotros. ¿Se entiende? Y nosotros sin darnos cuenta, a ver, desde los consumidores, por ejemplo, por decir algo, uno dice, bueno, vos estás consumiendo un producto que viene de Brasil, por ejemplo, y que es objeto de un acuerdo integracionista, porque está dentro de los acuerdos celebrados en el marco del Mercosur, y claramente te va a salir más barato que antes. Y vos ahí estás disfrutando y estás gozando de las consecuencias de acuerdos de integración y ni cuenta te estás dando. Algo subsidiario es algo que yo tengo presente como un resorte para acudir en el caso de que no me funcione tal o cual cosa. Esto es subsidiario. A ver, procesalmente, la revocatoria con apelación subsidiaria. ¿Qué significa? Si el juez no me da bolilla en la revocatoria, si no lo conmoví en la revocatoria, que se vaya a la Cámara para que la Cámara resuelva la apelación.
es subsidiaria, eso es el carácter de subsidiario. El derecho de la integración no es subsidiario. ¿Está bien? No puedo calificarlo como subsidiario. Al menos entendiendo la subsidiariedad como la estamos planteando acá. Si le damos otro sentido, lo tenemos que charlar. ¿Está bien? Entonces, tenemos que es recíproco. Sí, la reciprocidad es una de las características propias del derecho de la integración. ¿Sí? Si vos me das, yo te doy, si vos cedés, yo también cedo, y vamos recíprocamente generando normas de derecho de la integración. ¿Hasta acá vamos bien? Perfecto. Hay otra característica del derecho de la integración que tiene que ver con la progresividad. El derecho de la integración se caracteriza por su progresividad. ¿Está bien? ¿Qué implica la progresividad? Cuando comenzamos, ustedes empiezan a analizar, por ejemplo, el Mercosur, o empiezan a analizar la Unión Europea, cuando lleguemos en su momento y lo hagamos juntos, vamos a advertir que empezaron acordando en determinadas materias, por ejemplo, liberar aduanas o bajar aranceles de importación, exportación, etc. Y de golpe, no de golpe, y paulatinamente empezaron a agregar, ¿sí?, productos, luego agregaron servicios, dependiendo del sistema, etcétera, etcétera. Esa progresividad es propia del derecho de la integración. ¿Está bien? Entonces, la reciprocidad, la progresividad, y me falta una tercera, que se va a desprender, lógicamente, de este planteo que estamos haciendo, que es Profesor, la... Sí. perdón, no entendí Belén. progresividad. Cuando vos empezás el camino de la integración como un sistema, por ejemplo en el Mercosur, empezás con un escalón. Decidís, te voy a contar en Europa que va a ser más fácil, porque históricamente se dio así. Empezaron con el carbón y el acero. ¿Está bien? Años más tarde incluyeron más productos. Esa es la progresividad. ¿Te das cuenta? Es como que empezás por algo y vas aumentando las obligaciones que asumís en materia integracionista. ¿Está Claro, bien? no, pues no sé cómo integrarlo en el... Perdón, integrarlo no, cómo... Ay, no sé la palabra. Cómo aplicarlo al derecho de la integración. Sabía lo que era progresividad, pero digo, ¿cómo aplicar esto al derecho de la perfecto. integración? ¿Ahora lo entendiste? Sí, perfecto, gracias. Perfecto. Y el último, entonces, es la solidaridad. ¿Sí? Lógicamente, se requiere de un espíritu solidario, porque hay momentos en que ciertos estados, cuando decís, bueno, yo antes tenía aranceles de importación, tanto ingreso de divisas o de exportación, pues ahora quizá lo disminuyo, pero gano en otra cosa, ¿no es cierto? Entonces, y tengo que ser solidario para aquellos que necesitan esto que yo tengo, ¿sí? Porque creo que en la primera clase yo les dije, la integración empieza a darse cuando vos tenés algo que yo no tengo y yo tengo algo que vos no tenés. Entonces acordamos para que podamos tener los dos esas dos cosas. ¿Está bien? Esto que se los hago muy simplificado, llévenlo a un exponencial mayor y habrán de advertir la importancia que tiene. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Todos? Muy bien. Profe, ¿Alguna ¿puedo hacer duda? una pregunta? Sí, yo. Dale, Geraldine, dale. Sí. Esta característica de la progresividad tiene que ver con que el derecho de la integración es dinámico y no es estanco. Totalmente, totalmente, totalmente. A ver, el dinamismo que tiene el derecho de la integración está íntimamente vinculada con la progresividad como característica, porque la idea es que se avance, ¿sí? Entonces, claro, ¿qué tenemos acá? A ver, tenemos como que se conforma, vamos a decirlo de esta manera, y se los voy a explicar compartiendo pantalla, un segundito nada más. Noten ustedes, ¿sí?, que por un lado nosotros vamos a tener, ¿sí?, normas de integración, ¿sí? Por otro lado vamos a tener sistemas de integración, y por otro lado vamos a tener
Procesos de integración. Opa, ahí vamos. Ahí está. Procesos de integración. ¿Vamos bien? A ver, ¿qué sería esto traducido al español? Vamos a volver a vernos todos un ratito y después volvemos a la pantalla, al pizarrón. A través de una norma que en la primera clase que tuvieron con Ricardo, ustedes creo que la llamaron normas originarias, después vamos a volver sobre ese concepto. Por ejemplo, el Tratado de Asunción, ¿no es cierto?, en el ámbito del Mercosur, ¿sí? Ustedes ahí tienen una norma de integración, es un tratado de integración, es el tratado marco. Después van a venir protocolos que pueden llegar a modificarlo, y así pasó históricamente. Son normas de integración, que formaron ¿qué? Un sistema de integración. ¿Cuál es el sistema de integración que formó el Tratado de Asunción? El Mercosur. Claro, el Mercosur, muy bien. ¿Sí? El Mercosur. Pero el Mercosur empezó en ese momento un proceso de integración, que es todo este camino que a través de la solidaridad, la reciprocidad, ¿sí?, y la progresividad, efectivamente van a conformar al sistema. Porque ese proceso de integración va a ir avanzando, se va a detener un poco, va a seguir avanzando, va a volver a avanzar, se puede detener un poco, porque ¿de qué depende esto, Marcos Müller? ¿De qué depende el avance o el retroceso de un proceso de integración? Y de la economía de los estados, son diversos factores, no es uno solo. Ajá, pero básicamente hay uno, ¿sabés cuál es? La política. Bueno, depende de la voluntad política. Esa voluntad política de los estados va a formarse con un abanico inmenso de situaciones que bien señalaste: economía regional, economía particular, partido político que gobierna, ideas que prosperan, etcétera, etcétera, etcétera. Pero etcétera. viendo desde hoy, con todo lo que pasó con el tema pandemia, si tenés a escala global algo que esté por encima de las políticas que vos puedas tomar, porque te excede ya hasta como político, o sea, hay algo más aparte de la política que puede cambiarte los procesos de integración, ya sea para que se ralenticen o se aceleren. Totalmente de acuerdo con vos, pero ¿sabés qué es lo que tenés que tener presente? Que para vos generar norma de la integración, tenés que hacerlo a través de una norma jurídica que siempre se gesta en virtud de acuerdos políticos. Perfecto. ¿De acuerdo? Entonces, desde esta mirada, nomás, porque lo demás te doy la derecha, pero desde esa mirada tenemos que decir, che, cuidado porque todo esto que vos me estás señalando, que está muy bien, me va a servir para conformar la voluntad política. ¿Me seguís? Y ahí, de hecho, por ejemplo, en la pandemia, hubo muchos cortocircuitos dentro del Mercosur. Basta con leer los diarios nomás. ¿Está bien? Y bueno, Uruguay que se quiere abrir solo, Brasil que se pelea con Argentina por... En toda familia tenemos problemas, ¿no? Díganme qué familia es perfecta, ¿no es cierto? Entendiendo el sistema de la integración esta que estamos hablando, el Mercosur como una familia. Digo, y hay dificultades, se intentan solucionar. Y bueno, en el peor de los casos, algún miembro dirá me voy, y denunciará el sistema, el tratado, y se irá del sistema, por supuesto. ¿No es cierto? Como pasó en Europa con el Reino Unido de Gran Bretaña. ¿Está bien? Muy bien, perfecto, hasta acá. ¿Vamos todos? ¿Estamos en camino? Profe, Sí, sí, claro. Perdón por ir un poco atrás. No, pero la idea es esa, dale. Hay algo que no me quedó claro. O sea, cuando habíamos dicho que no es subsidiario, significa como que no depende de otra cosa, o sea, como que está permanente. No, lo que pasa es que acá hay que entender el concepto de subsidiario, porque subsidiario no es que depende de algo, no. Subsidiario es que lo voy a utilizar si algo que está antes que eso no me sirve. El caso que les puse es el de la revocatoria con apelación subsidiaria. Vos tenés el mismo fin, que es impugnativo,
intentás primero con el juez de primera instancia, a través de la revocatoria, pero le interponés la apelación subsidiaria. ¿Por qué subsidiaria? Porque interpusiste la revocatoria. Claro. Entonces decís, si con la revocatoria no me da bolilla, bueno, ya me estoy yendo a la Cámara y sigo con la impugnación. Eso es subsidiario. Ahí está perfectamente bien usado el término. ¿Está bien? En el derecho internacional, el carácter subsidiario se ve muy claramente en el derecho internacional de los derechos humanos. El derecho internacional de los derechos humanos es claramente un sistema subsidiario del derecho interno. Solamente puedo acudir al derecho internacional de los derechos humanos si previamente agoté los procedimientos de jurisdicción interna. Está bien, y una vez agotados y sin solución, me queda abierta la vía internacional, no antes. ¿Está bien? Eso es subsidiario. Pero el derecho de la integración no es subsidiario. ¿Sí? Muy bien. Bueno, a ver. Marce, vamos a hacer un pequeño ejercicio. ¿Cuántos alumnos tenemos? Más o menos conectados. Ah, un montón. Conectados, Somos 60, ahora estoy viendo yo, 60 menos 2, 57. Menos, Y los 3, ¿hasta Nico? ¿Está Nico? ¿Está Nico? No, pero estoy yo 2 veces, por eso. Ah, vos sos 2, qué campeón. Bueno, vamos a hacer una cosa, escúchame. Dividímelos en grupitos, pero espera que primero dé la consigna, o andá haciendo la división, en salas, como quieras, pero que puedan discutir, y ahora voy a escribir, y ahora ya les doy la consigna. Esto es así, anoten todos, por favor. 1. Convención Interamericana para prevenir y erradicar todas las formas de violencia hacia la mujer. Creo que es prevenir y sancionar, me equivoqué en el nombre, no importa. Bueno, ya saben cuál es, la de Belém do Pará. 2. Artículo 14 de la Constitución Nacional. 3. Buenas tardes. Buenas tardes. Profesor, 3. Espérame que termino, Lucas, y ya estoy con vos. Dale, bancame un minuto nada más. ¿Puede ser? Sí, no pasa nada. Dale. 3. Resolución número 38/2020 del Grupo Mercado Común del Mercosur. Otra. Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires. Otra. Ley 27.342. Otra. Declaración Universal de Derechos Humanos. ¿Sí? Y la última, tratado firmado entre la provincia de Tucumán y Uruguay. Tienen que ordenarlas jerárquicamente en grupo y tienen para ello no más de 4 minutos. Ya ponerlos en grupo, Marce. ¿Te parece hacer 4 grupos? Porque son 30 por grupo. Sí, dale, 4 grupos. Listo.
Ya está, perfecto. Ahí los voy a visitar a los grupos. Los quiero escuchar debatir, que se haga bien. Vale. Estuve recorriendo las 4 salas y la verdad que los felicito a todos porque hicieron un trabajo muy bueno, reflexivo, algunos con más timidez, pero se fueron soltando, y es la primera actividad que hacemos, y la idea es un poco soltarnos para ir pensando, ¿no? El hecho, digamos, la intención o el objetivo de esta actividad fue, primero, digamos, lograr esto, que puedan participar en grupos más reducidos, pero en segundo lugar, que vayamos practicando para el examen, porque el examen es así. El examen no es cuál es la jerarquía de las normas, sino ordéname estas normas, porque yo necesito que apliquen esto que están aprendiendo. ¿Se entiende? Pues si no se transforma en una repetición. ¿Está bien? Y aparecieron ahí algunas cosas muy interesantes, pero muy interesantes. Y bueno, primero felicitaciones. Y lo segundo es que no tengan miedo de equivocarse, porque a través del error vamos a aprender. Cuando hay error, hay aprendizaje. Si se tramita el error. ¿Está bien? Entonces, a ver, ¿quién quiere empezar? Lo primero, la primera cuestión en la cúspide, ¿qué va ahí? La profe, Constitución. con mi grupo pusimos Constitución. el artículo 14 y los tratados de derechos humanos. Esperen. ¿El artículo 14? ¿Estamos todos de acuerdo ahí? Sí. Porque el artículo 14, ¿qué representa? La Constitución. Claramente, ¿no es cierto? Entonces, la Constitución. Bueno, luego, ¿qué sigue? Belém do Pará. A ver, acá Daniela Bota dijo Belém do Pará rápidamente, con mucha seguridad. Nosotros con nuestro grupo la pusimos ahí porque no tiene jerarquía constitucional. Y el otro texto internacional que está en escena es la Declaración Universal de Derechos Humanos. Eso está en la primera parte. Eso está junto con la Constitución. Esperen, déjenla pensar a Daniela. A Daniela y al grupo de Daniela. ¿Tiene o no tiene jerarquía, Daniela, la declaración? Sí, por el 75, inciso 22. Perfecto. Entonces significa que vos tenés que poner el artículo 14 y al lado, si querés, la Declaración Universal de Derechos Humanos. Sí, con... No, con nada. Más. Esa. No, pensé que había otro tratado, perdón. Había otro, pero no me equivoqué. Digamos, si hubiera puesto, por ejemplo, a ver, Rodrigo, Jerónimo... Estamos en el mismo grupo, por eso. Esperen. Rodrigo, Jerónimo y Agostina. Los 13, a ver quién contesta primero. Si yo hubiera agregado la Convención Internacional sobre la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, ¿van junto a la Declaración de Derechos Humanos o junto a la Convención de Belém do Pará en esta estructura que estamos armando? No, a la de Derechos Humanos. Claro, porque ese fue el instrumento 14 que se le dio jerarquía constitucional. Entonces tiene jerarquía constitucional por decisión del Congreso, no de la Convención Constituyente reformadora, sino del poder constituido, ¿está bien? A través del mecanismo especial de la ley con mayoría absoluta, grabada, terrible, de 2/3 partes de la totalidad de ambas partes, de ambas cámaras. ¿Está bien hasta acá? Genial. Entonces, quiere decir que tenemos artículo 14, Declaración Universal de Derechos Humanos. Por debajo ponemos a la Convención Interamericana de Belém do Pará sobre la erradicación de todas las formas de violencia. Y no se llama así, se llama Convención Interamericana sobre la Prevención y Sanción de todas las formas de violencia hacia la mujer, ¿correcto? Si no lo buscan y me dicen después el nombre, porque ahora me lo tienen. Se llama así, ¿no? Muy bien. Bien, estamos bien hasta ahí. Vamos al siguiente nivel. ¿Qué pusieron? Resolución número 3820 del Mercosur. Bien. Ok, Tomás. Sí. ¿Está Tomás Marchán? Creo que es el apellido. Tomás Sí, está. sí, acá estoy. Bien. ¿Entendés por qué? Sí, el 75 inciso 24. Me faltaba esa partecita. Exactamente. Bueno, ahí está Merchán, no Marchán, Merchán. Muy bien, perfecto. Entonces tenemos, fíjense, el artículo 14 representa la Constitución Nacional. La Declaración Universal de Derechos Humanos representa a los tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional. La Convención de Belém do Pará citada representa a otros tratados y concordatos.
La resolución que creé en este acto representa las normas derivadas de los tratados de integración. Genial. Sigamos, ¿qué viene luego? ¿Código? La ley ¿Postal? 27.000. Ley 27. Ok, la ley 27.000 y pico, que ya ni me acuerdo el número, también inventada, perfecto, es una ley federal, es una ley del Congreso, perfecto. ¿Y después? ¿Los demás a dónde los pongo? Vamos a ver si Quinto nivel. a partir del baño y la cocina. Y quedan Tratado los de dos. Tucumán. Dentro del bloque federal se pone al Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y el tratado firmado entre Tucumán y Uruguay. Nosotros lo pusimos al Nosotros revés. pusimos al revés, profe. Nosotros lo pusimos al revés. Sí. A ver. Pusimos primero el tratado entre Tucumán y Uruguay, porque sería después del bloque federal, está en el bloque provincial, primero los tratados y después el código, que sería una ley interna. Nosotros lo A ver. pusimos en internet, profe. Lo pusimos en el mismo lugar. El grupo 1, el grupo 1 que tuvo la ayuda extra del baño y la cocina, que ahora se los vamos a contar. ¿Qué puso? En el mismo nivel. Estaban al mismo nivel. Mismo Pero nivel, pero en diferentes bloques diferentes provinciales. Claro. A ver, acá los engañé y lo hice a propósito para que aprendan, ¿eh? Ay, profe, a mí me mató con Fíjense. esta, porque era un tratado con otra nación y ya ahí se me mezcló todo. Claro, pero esa es la idea, que se te mezcle todo. A ver, para poder En el, aprender. 4, en el grupo 4 eso estuvo muy debatido, porque algunos decían que estaba al mismo nivel, otros que estaba uno por encima del otro, porque, a ver, si O bien era no un bloque sabíamos si provincial- dividirlo en bloques. No sabíamos si Claro, decir, bueno, una un bloque cosa. por acá. En el grupo 1 yo les puse este ejemplo. Vos limpiás el baño con un trapo y con una, qué sé yo, esponja, y la cocina la limpiás con otro, y con otra esponja, y con otros, depende, ¿no? No mezclás, ¿o sí? No, sería feo, más, que a mí no me gusta, no. Trapos diferentes. Acá es lo mismo. A ver, el bloque constitucional tucumano es un bloque, es el baño, vamos a decirlo así. Y el bloque constitucional provincial de Buenos Aires es otro bloque, es la cocina. Donde quede cada uno, qué sé yo, si yo les hubiera puesto dos cuestiones provinciales de la misma provincia, lo pueden mezclar. Pero no. ¿Entienden ahora? Me va a quedar con el bloque del baño y de la cocina. Claro, ¿me entendés? ¿Qué relación tenés? Ahí está, muy bien, Marce, gracias. ¿Qué relación tenés, qué relación tiene concretamente la ley, digamos, que a través del cual se aprobó el Código de Procedimientos en la provincia de Buenos Aires con un tratado firmado por la provincia de Tucumán, chicos? ¿De acuerdo? ¿Estamos bien todos? Daniela, te veo preocupada. ¿A mí? A Daniela Porque hay Bota. dos- Ah. No, profe, sigo sin entenderlo. O sea, ¿son lo mismo? Porque en Claro. definitiva los dos son provinciales. Saca un poquito el compartir pantalla, Marce. Gracias. A ver, entiendan esto. Por eso este ejercicio viene bien. Y hoy quería terminar con este ejercicio. Si me queda tiempo voy a empezar el próximo tema. A ver, escucha. Vos tenés un bloque, uno, que es el federal constitucional. ¿Hasta ahí te queda claro? Bloque federal constitucional. Pero después tenés 24 bloques constitucionales provinciales. Dentro de cada bloque también hay una jerarquía. Es como si vos tuvieras 24 cajitas y una caja súper grande que es la primera, más 24 cajitas, que no están adentro de la primera caja, están afuera. Vos tenés la caja más grande arriba, y después tenés 24 cajas más pequeñas por decir algo, ¿sí? Para que se entienda. Dentro de una de esas cajas que dice Buenos Aires, tenés el Código de Procedimiento en Materia Civil y Comercial. Dentro de otra caja que dice Tucumán, tenés el tratado este que mencionamos. Pero no se relacionan el uno con el otro. No hay manera. ¿Ahora entendés? Profe, o sea que no habría jerarquía entre esas dos cajas. No existe Habría jerarquía sobre lo de adentro de la caja. Exactamente. Vos vas a tener la jerarquía normativa de la legislación tucumana dentro de todas las normas que están dentro de la legislación tucumana. Profe, o sea, si yo Y tuviera, si fuera, por ejemplo... y si fuera el código procesal, perdón, sorry, interrumpí. Si No, fuera decimos- si fuera el código procesal de la provincia de Tucumán,
Ah, ese es otro cantar. Eso quería Vos tenés- preguntar. Muy bien. Si vos tenés un tratado de la código- provincia de Tucumán, con el Código Procesal de la provincia de Tucumán, ahí tendríamos que ver la jerarquía de las normas dentro de la provincia de Tucumán. Por supuesto, ahí vamos a tener que tomar la Constitución tucumana y analizar qué dice al respecto. ¿Se entiende? Pero como vos tenés una norma que es de la provincia de Buenos Aires y otra norma que es de la provincia de Tucumán, no tiene nada que ver con nada. Perdón, profe, entonces no habría jerarquía entre estados, pues no se puede analizar una jerarquía entre cajas de dos provincias distintas, o sea, no te puedo decir Exactamente. esto va acá y esto va acá. Perfecto. Es como que yo te quiera decir, che, Belén, en la municipalidad de Colón, Entre Ríos, quiero que apliques las normas de la municipalidad de Carlos Paz de Córdoba. Es ilógico. Porque Claro, lo o sea, hay mismo tantas pasa con- subdivisiones como provincias hay. Claro, vos tenés... Perdón que estoy con la cámara 2.500. apagada, que estoy con fiebre y estoy en cama, por eso. Disculpe. Quédate tranquilo, Lucas, quédate tranquilo. Está perfecto. A ver, lo importante es que entiendan esto. Vos tenés 24 provincias y 2.562, no me acuerdo ahora, y 3, ya ni recuerdo, municipios. Cada provincia tiene su propio bloque, tiene su orden que está establecido por su constitución. Cada municipio tiene su normativa municipal. Entonces, vos podés generar jerarquía dentro de un mismo marco normativo. Porque es lo mismo que yo te diga, bueno, ¿cuál es la jerarquía entre una ley de la nación argentina y la ley de Bolivia? ¿Qué jerarquía? Ninguna. No puede haber jerarquía, porque no tienen la vinculación necesaria para generar una... ¿Por qué se genera la jerarquía, Bautista? ¿Por qué es importante la jerarquía? Y para poder decidir alguna contradicción normativa. Y tiene sentido si están dentro del mismo bloque, como estaba Obvio. diciendo. Claro, pero ahora ponelo en términos un poco más filosóficos. Vos podés saber. Bueno, yo te voy a dar una mano. Por la cuestión de la validación de la norma. ¿Entendés? La norma de rango inferior queda validada por la norma de rango superior y así. Entonces, vos no necesitas validar la ley argentina con la ley boliviana. ¿Qué tiene que ver? ¿Se entiende? Ni tampoco necesitas validar la ley que rige en la provincia de Buenos Aires con la ley que rige en la provincia de Tucumán. Son dos jurisdicciones diferentes. Pero bien como dijo Felipe, luego entendió Daniela, claramente si yo hubiera dicho Código Procesal en materia civil y comercial de la provincia de Tucumán, y ahí tendríamos que buscar en la Constitución tucumana cómo es la cuestión. Que ¿Está debería bien? ser igual que debería darle jerarquía a los tratados para ir para no ir en contra de la Constitución Nacional, ¿o no? Perdón, de vuelta. Que la Constitución de Tucumán en este caso debería decir que los tratados tienen jerarquía superior a las leyes para Sí. no ir en contra de la Constitución Nacional. De hecho, pero no iría en contra en ese sentido, igualmente, pero de hecho, después podremos pensar por qué, pero de hecho, la mayoría de las constituciones provinciales prevén, no te olvides que se tuvo que haber modificado después del 94, porque esta potestad de firmar tratados con potencias extranjeras vino en la Constitución del 94. Las que se reformaron con posterioridad siguen este lineamiento y los tratados de esas provincias son superiores a las leyes de la misma provincia. ¿Sí? Este es un poco el lineamiento. ¿De acuerdo? Pero hay que analizar constitución por constitución. Eso es lo que corresponde. ¿Estamos bien? ¿Alguna duda respecto de esto? Miren cómo hacer el ejercicio generó algunos movimientos, que están buenos, porque hay que pensar un poco. Muy bien, bueno. Ante la carencia y ausencia de dudas, van... ¿Qué es esto? Ah, mirá qué lindo que lo hizo Marce en 2 minutos. Genial. Muy bien, claro. Para que se entienda que es el principal y después, bueno, no dice cada uno, pero para que entiendan que es individual después cada bloque provincial. Claro. Está bien, perfecto. Muy bien, bueno, excelente. 10 puntos. Nos vamos a pasear por el mundo en este acto. ¿Sí? Nos vamos a pasear por el mundo. Ustedes saben que cuando en 1945 se formó Naciones Unidas, ¿sí? Se generó un nuevo mundo. No de casualidad la doctrina sostiene que comience una nueva etapa del derecho internacional, porque el escenario internacional pasó a ser el escenario de la cooperación internacional.
esa cooperación política, no tan recíproca, no tan solidaria, ¿no es cierto? No compartiendo los conceptos de las características, perdón, del derecho de la integración, que ni existía en ese momento, pero lo cierto es que se genera una nueva estructura del mundo con Naciones Unidas como una organización llamada a, en principio, evitar que se sucediera una tercera, no quería utilizar el término guerra, bueno, una tercera guerra mundial. Y digo, no quiero utilizar el término guerra porque en realidad quedó fuera de la escena el término guerra con Naciones Unidas y pasan a llamarse conflictos armados. Y esto no es casual, esto es muy simbólico, es para charlarlo con más detenimiento. El antónimo de guerra, ¿cuál es? La no guerra, ¿no es cierto? ¿Qué sé yo? Digo, la paz, lo cierto es que Naciones Unidas tiene como leitmotiv la paz internacional, ¿no? Y la seguridad internacional. Claro, ustedes piensen que, y acá sí, seguramente va a estar de acuerdo conmigo Marcos Müller, porque acá se da esto que él decía, cómo la situación, los factores del mundo, los factores de la historia, todo lo que ocurrió en la historia de ese momento, generó un nuevo mundo en el que se erigía un grupo de vencedores de la Segunda Guerra Mundial, conformando un nuevo orden mundial, una organización, que por cierto, claro, por los fines y propósitos, noten ustedes que hay quienes dicen, y yo comparto ese pensamiento, que fue una suerte de continuidad del triunfo de la Segunda Guerra Mundial. Porque si miran la estructura del Consejo de Seguridad, y los mecanismos de solución de controversias y las potestades del Consejo de Seguridad, decimos, epa, acá estamos ante, ¿no es cierto?, una situación de desigualdad muy fuerte, ¿no? Ya que hay 5 miembros permanentes y 10 no permanentes, nos marcan una estructura, al menos para pensarla de manera diferente. ¿Cómo? Y la capacidad de veto que tienen. Claro, tal cual, el derecho de veto. Y sin ir más lejos, que cada uno hace lo que quiere, porque con el Estatuto de Roma, Estados Unidos, por ejemplo, para que no le extraditen soldados, no se apegó. Bueno, pero fíjate que eso, Lucas, yo estoy de acuerdo con vos en lo que decís, pero quizá no en el enfoque en que estás utilizando, porque en rigor tiene que ver, primero que el Estatuto de Roma es del 98, la Asamblea ahí empieza a laburar unos años antes, pero se hace un trabajo muy fuerte, muy interesante, dentro del mundo de las relaciones internacionales, dentro de un escenario internacional, en el que cada Estado es soberano y decide si forma parte o no forma parte. Vos tenés toda la razón, Estados Unidos no formó parte por eso, pero no es la misma estructura del 45, ¿está bien? Es más grave lo ocurrido en el 98, siguiendo la sintonía de tu pensamiento, que lo ocurrido en el 45. ¿Estamos de acuerdo? Si quieren, después volvemos sobre eso. Pero son dos estructuras diferentes porque son épocas diferentes. ¿Está bien? Claro. ¿Entendés lo que digo, Lucas? Sí, entiendo. Perfecto. No tiene que ver tanto con la cuestión de la ONU, sino que porque es una potencia y puede, exacto, digamos, decidir. Es una potencia, había caído la URSS, se había posicionado como la ganadora de toda la Guerra Fría. A ver, varias cosas pasaron ahí, que bueno, después vamos a charlar con más detenimiento si tenemos tiempo y tienen ganas ustedes. Bueno, pero el punto es que cuando ustedes miran Naciones Unidas, miran la carta y leen la carta con detenimiento, no van a observar demasiadas normas, demasiadas prescripciones relativas a temas económicos y muchas menos, casi ninguna, relativas a temas comerciales. A ver, se pensó la estructura desde una cuestión estrictamente política. Y algunos de ustedes pueden decir, pero mira, fíjate que me parece que estás equivocado porque hay un Consejo Económico y Social, el ECOSOC, es verdad, hay un Consejo Económico y Social, pero el Consejo Económico y Social tiene facultades muy limitadas, si se quiere, y no establece las necesidades que la sociedad internacional, digamos, que los estados empezaron a hacer notar y que generaban como falencias en la estructura. Porque claro, todo bien, cooperamos, evitamos una tercera guerra mundial, pero gente, los seres humanos empezaron a desplazarse,
de una manera tremenda, ya desde antes de la Primera Guerra Mundial, pero con las guerras mundiales se acrecentó esto, ¿no es cierto? Mucho traslado de gente, ya no era quedarse en su estado, ya era ir a otro estado. Primera cuestión. Segunda cuestión, ¿y el comercio cómo se ubica dentro de esta estructura de Naciones Unidas? ¿Entienden lo que digo? Faltó algo ahí. Faltó algo que en el momento en que se formó la organización no era necesario ni imprescindible, porque la organización se formó en base a la resultante de la Segunda Guerra Mundial. Y en algún sentido siguió los lineamientos de su antecesora, la Liga de Naciones, la Sociedad de Naciones del 20, el Pacto de Versalles, pero lo mejoró en este nuevo orden mundial que se generó en virtud de esta nueva estructura. Está bien, pero no fue suficiente a los fines comerciales. ¿Por qué? Porque lo cierto es que, insisto, si ustedes leen la Carta de Naciones Unidas, no van a encontrar ninguna prescripción relativa al comercio internacional. ¿Está bien? Y si la encuentran, va a ser algo muy general, que no tiene capacidad prescriptiva. ¿Está bien? Entonces, claro, por esto nace el GATT en La Habana del 49, en virtud de un encuentro, tipo conferencia, si ustedes quieren, que generaron representantes de estados, representantes de sindicatos, comerciantes, digamos, en una apertura para decir, bueno, ¿qué hacemos con esto? ¿No es cierto? Porque los productos son muy caros, es muy caro tener que exportar e importar. A esto tenemos que buscarle soluciones. A ver, un tema muy, muy interesante, para que vayan entendiendo cómo evoluciona la cosa, ¿no? Imagínense, ustedes ahora, yo en este acto les mando un email, o un WhatsApp, o el que sea, o un Instagram, o un Facebook, un mensaje y ustedes en el acto se enteran. Imagínense en el siglo XIX. ¿Cómo era la correspondencia? Después vamos al 20, pero ¿cómo era la correspondencia? Puño y letra. Puño y letra. Y ponele que vos querías mandar una carta del hemisferio sur americano actual a Europa. No, vamos a poner al norte mejor. Vamos a pensarlo de esta manera, ¿no? La carta iba caminando por la cantidad de kilómetros hasta el destino, atravesando fronteras, entrando a estados, saliendo de estados, volviendo a entrar a estados, saliendo de estados, y quizá alguna que otra gota de algún mar la iba a cubrir porque se tenía que cruzar algún océano. Claro, todo esto es plata, chicos. Porque cuando vos ingresás una carta de un estado diferente, vos tenés derecho como estado a cobrar un arancel. ¿No es cierto? Entonces, claro, vos ibas a mandar la carta y te decía, bueno, ¿cuánto me sale mandar esta carta a mi tía que está, qué sé yo, en California? Y bueno, una fortuna, porque pasa por este estado, por este, a ver cuánto cobra este, cuánto cobra el otro, cuánto cobra el otro, cuánto cobra el otro. ¿Cuál fue la solución? La Unión Telegráfica, ¿sí? Que creo que es de 1898. Esta unión, que no es más que una OI, una de las primeras OIs, ¿sí? ¿Qué generó? Que bajara el costo de la correspondencia. Que pudiera la gente mandar correspondencia sin tener que vender un riñón. ¿Está bien? Digo, lo hablo en estos términos para que entiendan el sentido, ¿no? Si esto ustedes lo trasladan a luego de las guerras mundiales, con una sociedad internacional muy sensible, dividida en dos mundos, el mundo de los buenos y el mundo de los malos, dependía de tu ideología cuál era el bueno, cuál era el malo, pero bueno, una Guerra Fría que ya se estaba gestando, porque imagínense que cuando se gestó la Organización de Naciones Unidas, Estados Unidos no pensó que Rusia, la URSS, luego iba a ser su enemigo acérrimo, ¿no? Digo, no se meditó de esta manera, que dentro del seno del poder iba a haber esta problemática. O sí, y todo fue una
la podemos charlar en otro curso si quieren, pero bueno, digo, en este no. Pero lo cierto es que en ese escenario de una pelea tan grande y todos los terceros mirando, los que se alineaban y no se alineaban, ¿no es cierto?, empieza a generar mucha dificultad. Ustedes recuerden que Argentina le declara la guerra al eje cuando la guerra había terminado. Y ustedes saben, Octavio pone una cara como diciendo, qué bestias. Y dice, pero ¿sabes por qué lo hicieron? ¿Saben por qué? ¿Estados Unidos presionó para que Argentina declare la guerra al eje? No. Te lo iba a decir cantando, pero no me animé, no. Perdón, la historia no es que la Argentina le crea la guerra al eje y casi en el mismo día o en el mismo momento vuelan a San Francisco a firmar la Carta Orgánica de Naciones Unidas. Ahí vamos, muy bien, Jerónimo, con eso tiene que ver. A ver, para Argentina era muy importante, y también para la organización en virtud del papel que Argentina tenía en el mundo en ese momento, que Argentina fuera miembro originario de Naciones Unidas, que fuera un miembro importante de Naciones Unidas. Cuando Argentina aplica y dice, a mí me interesa esta onda, Rusia le baja el dedo. Tenía capacidad de veto. Y dice, no, porque usted no tomó ninguna posición durante la guerra. Entonces, ¿qué onda? Usted no puede ser como nosotros. Entonces, ni lerdo ni perezoso, Argentina manifiesta su voluntad política de colaborar con la causa y declara la guerra al eje. Cuando ya había terminado la guerra, pero no importa. ¿Está bien? Y en virtud de esta cuestión, nace el problema del caso de Industrias Químicas Merck. Porque en virtud de esta declaración de guerra, empiezan a cuestionarse, salen las decisiones tan claras de confiscar los bienes de la potencia enemiga, que era Alemania, le confiscan todo por un decreto de gobierno. Industrias Químicas Merck dice, yo estoy aquí porque firmé un TBI. ¿Saben qué es un TBI? Un tratado bilateral de inversión. ¿De acuerdo? Sí, pero al fin y al cabo después no sirvió para nada. Y ahora me vienen con esta historia. Esto se llama seguridad jurídica. ¿Está bien? Entonces, claro, ante este escenario, claramente, Argentina hizo lo que hizo y pasó lo que pasó, que después nos van a contar el grupo de Rodrigo y compañía qué pasó ahí. Pero lo cierto es que en el mundo no había ningún andamiaje, ninguna estructura para generar, ¿sí?, normas relativas al comercio. Y ahí es donde ese caldo de cultivo da lugar a la aparición del GATT. El GATT es un acuerdo de libre comercio. Pero doctor, yo ahí tengo una duda. Dale. Porque Industrias Químicas tenía la sede en Suiza y en Alemania. Sí. Eso se entiende que debería haber un tránsito importante de moneda extranjera, llámese, bueno, yo creo que euros en general. Pero en ese entonces no existía el euro. Claro. O dólares, bueno. Pero es como que no estaba todo tan desarrollado como para que haya un tránsito tan importante de ese tipo de moneda. Lo que pasa es que lo que se ordena, a ver, esto tiene que ver con la filosofía de la guerra, mi amigo Rodrigo, ¿eh? Tiene que ver con el concepto de botín de guerra. ¿Está bien? Cuando vos declarás la guerra, y ya habiendo terminado la guerra, obviamente te tenés que hacer del botín de guerra, como una consecuencia lógica de la declaración de guerra. Y eso es tomar las propiedades del enemigo. No, obviamente, sí, eso lo entiendo. Que igual no se dijo eso, se había dicho que era por una cuestión, pero sí, de espía, sí. Eso lo entiendo, eso lo entiendo. Sí. Entonces, esto tiene que ver, Clausewitz lo explica muy bien, un filósofo de la guerra. Entonces, claro, cuando se intenta tomar el botín de guerra, que en este caso eran los bienes de esa empresa extranjera, obviamente hablamos de los bienes que estaban en Argentina. Por eso esa causa se inicia como un interdicto de recobrar. ¿Entendés? Entonces, no se habla nada de lo que está en territorio extranjero, está en territorio extranjero, yo no tengo nada que ver, digamos. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Te respondió o no? Pues te quedaste medio dubitativo.
Sí, no, a lo que me refiero es, no, eso está bien, eso no lo entendí, pero voy al sentido de que para que la empresa pueda funcionar acá, tenía que tener un tránsito, o sea, le tenía que servir también a la empresa que estaba afuera, y no sé si estaba tan desarrollado el comercio como para que le sea rentable la empresa acá en Argentina a una empresa de Suiza, Alemania. Y tú sabes que Micas Merck viene a Argentina en virtud de un TBI que se firmó, si mal no recuerdo, en el 27. Creo que desembarca en Argentina entre el 28 y el 30. El 30 y el 38 adquiere el terreno. Bueno, fíjate vos, indudablemente de 30 a 38 adquirió un terreno, le convino. Digo, tendríamos que llamar a un actuario que haga un análisis que ya no nos compete a nosotros los abogados, pero digo, que claramente le convenía y claramente se podía. ¿Está bien? Muy bien. Bueno, entonces el GATT, volviendo a lo internacional, en realidad empieza en esa primera ronda, y tengan en cuenta esta palabra, ronda, porque dentro de este sistema que vamos a empezar a analizar hoy, que seguiremos analizando el martes que viene, Dios mediante, claramente aparece una aproximación muy importante a lo que luego va a llamarse derecho de la integración, o quizá no, vamos a analizarlo, porque hay algunos autores que dicen que el GATT no es derecho de la integración. Les aclaro algo, la continuidad del GATT es la OMC, el GATT ya no está más, continuó la OMC en el año 94, ¿sí? El GATT se fue encontrando y fue creciendo, vamos a decirlo así, a través del principio de progresividad, si ustedes quieren, a través de rondas que se dieron en diferentes partes del mundo, y se llama ronda de Uruguay, ronda de Doha, ronda de, por el lugar de reunión. ¿Sí? Como los autoconvocados, digamos, pero fue tomando más fuerza, y en el 94 decide transformarse en la OMC. ¿Sí? Esto vamos a volver, yo ahora les estoy haciendo como un paseo para que podamos entender. La OMC hace un cambio muy importante en la estructura del GATT, uno que les voy a señalar ahora, después los otros me los voy a guardar para luego, que tiene que ver con la incorporación de los servicios. Porque en el GATT solamente hablábamos de productos. Entonces, ¿qué es esto? A ver, acá estamos hablando de botones, algodón, hilos, camisas, pantalones, partes de autos, soja, trigo. Digo, no se limita a la cuestión a un producto. Estamos hablando de un montón de productos y un montón de acuerdos que van generando un compendio que es la normativa del GATT, que la tomó la OMC. Está bien, y siguió generando nueva normativa. Porque, por ejemplo, ¿a quién se le ocurría pensar en ese momento que iba a ser un objeto de tratamiento los chips para los teléfonos celulares? ¿De acuerdo? Eso es de ahora. Y así, para que ustedes lo vean, un montón de cosas, que la sociedad evoluciona, las necesidades van cambiando, se requiere que efectivamente tengamos un mayor tránsito de bienes y de servicios. Y esto es brutal, porque entonces, claro, hoy, en virtud de estos acuerdos, vos podés tranquilamente ir a ejercer profesión a través de una reválida del título a otro Estado, si el Estado es miembro de la organización, digo, en el ámbito este, ¿no? Fíjense qué interesante porque, claro, a ver, para ir entrando un poquito en la cuestión, el GATT, luego la OMC, algunos autores dicen que no es un sistema de integración. ¿Sí? Porque entienden que, fíjense, si ustedes ven el Mercosur, por ejemplo, los 4 estados comparten las fronteras, están juntitos en un bloque. Los sistemas regionales africanos, los asiáticos, Europa, América Central, América del Norte. El GATT tiene hoy 160 y pico de miembros, 64 creo, 63, no, la verdad que no recuerdo bien, y lo cierto es que está China y está Argentina. Digo, fíjense geográficamente la distancia, ¿no es cierto? Pero la fuerza que tiene la OMC en el mundo, la OMC ha creado una balanza comercial internacional que
viene a equilibrar o desequilibrar las balanzas comerciales nacionales. Es innegable la importancia de la OMC. ¿Es un sistema de integración? Yo creo que, yo me inclino por el sí, por las características que tiene, por cómo se resuelven los conflictos, por cuáles son los objetos de sus acuerdos. Son los típicos casos de derecho de la integración. Pero bueno, sí es verdad, comparto esto de que no es igual a los sistemas de integración típicos regionales, pero bueno, digamos, claramente no puede garantizar el tránsito entre las personas, entre estados, si no es por acuerdo de los estados. Digo, tiene algunas cuestiones que, bueno, tendríamos que charlar más en detalle, pero en una primera aproximación, yo no encuentro razón para decir que no es un sistema de integración. ¿Está bien? Nos quedan nada más que 10 minutos, y a mí me gustaría, GATT, OMC, lo mejor que pueden hacer, esto no lo voy a recomendar en todos los sistemas, pero sí en este, es bucear en la página oficial de la OMC. Cuando estén en un momento en que no tienen nada que hacer, digan, uy, David Villarreal me dijo, bueno, se meten un ratito y después me cuentan qué vieron, y van a ver que es muy clara la explicación, está muy bien explicado, está muy bien descrito el sistema, así que si ustedes quieren y tienen ganas, aprovéchenlo. Hay textos, el texto de la doctora Sandra Negro habla de este tema de una forma formidable, por supuesto, digo, hay muchos textos, me acuerdo de ese ahora, creo que Soto también toca el tema de la OMC, no me acuerdo, bueno, no importa, digo, analicen, ¿sí? Vayan, después yo les voy a dar algún material propio, como para que ustedes puedan entender. Marce, el viernes van a estar con Ricardo, fíjate por favor, empecemos a dar ya para el próximo martes entrega de los trabajos prácticos. La idea es por ahí que sea el lunes a la noche la entrega, para que yo pueda leerlos y el martes se puedan exponer. La idea es esta, ustedes me mandan el práctico, que Marcelo diga, porque no va a ser el 1 el martes, será el que Marcelo diga en orden a una cuestión didáctica básicamente, ¿sí? Ahora, por ejemplo, entiendo, salvo mejor criterio de Marcelo, que lo mejor sería lo de los fallos, ¿no, Marce? Sí, eso tenía pensado, armar los fallos primero, ver qué grupos tienen los fallos y pedir eso. Claro, como para terminar el tema de derecho interno, ya con esa exposición, y después subir el material al campus, y que ustedes puedan estudiar luego de ese material. ¿Está bien? Para que sepas, Soto toca el tema de GATT y OMC. Sí, toca, sí, tal cual. En el libro que escribió con González, ¿no? Con Flavio. Está, sí, lo hizo, sí. Claro. Bueno, perfecto. Entonces, cumplan con los trabajos prácticos, ¿sí? Ahí Marce les va a dar dando las fechas. Anda dando las fechas en orden, no más de 3 trabajos por martes, por favor, para que haya tiempo verdadero, y que sean los martes cuando yo estoy, ¿sí? Así los corrigen conmigo. Luego, a mí me gustaría que ustedes empiecen o intenten ya empezar a leer un poco de la materia para que empiecen a traer dudas, porque no quiero que después, en 5 clases más, aparezcan todas las dudas juntas de temas que ya vimos. No es que yo no las voy a responder, las voy a responder con gusto, pero ustedes están en un proceso de consolidación de los temas y estaría bueno que sigan este consejo, traten de ir leyendo el material que vamos mandando, que vamos subiendo, algún texto que hable de esto, como para que la clase se enriquezca un poco más. ¿Les parece? ¿Sí? Bueno, ok. Sí. Bueno, gente, tengan linda semana, mejor finde, diviértanse, que no los voy a ver, y nos vemos el próximo martes. ¿Ok? Muchas gracias. Muchas gracias. Chao.